nuevo con ustedes para seguir profundizando sobre este tema, religión, cultura y diversidad. En el segmento pasado hablábamos sobre la importancia de la religión y aprendimos que la religión es un conjunto de creencias y costumbres que le dan sentido a la vida humana, compuesto por prácticas acerca de lo considerado divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Ahora vamos a trabajar sobre las religiones más importantes del mundo y sus características. Recuerden que toda religión es una manera concreta de llegar a un Dios, un camino de acceso a la divinidad, al creador del universo. Todas ellas implican una concepción de Dios y del mundo, a la que siguen unos modos de relacionarse con ambos, de rendir culto, es decir, ritos de adoración y vivir bajo unas condiciones morales que rigen el comportamiento de quienes la profesan. Básicamente, en esto consisten las 5 grandes religiones del mundo: el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Profundicemos un poco en estas religiones. Veamos. La religión juega un papel muy importante en la vida de millones de personas, sea cual sea la que profesen. Se calcula que hay más de 4.000 religiones en todo el mundo y aproximadamente el 59% de la población mundial se declara religiosa. Nos gustaría hacer un repaso a las religiones más grandes del mundo, teniendo en cuenta, para ello, el número aproximado de fieles que las siguen. Además de muchas religiones, hay 2 subgrupos principales, como son las religiones indias, budismo, hinduismo, jainismo, etc. Abrahámicas, cristianismo, islam, judaísmo, etc. Estas son las religiones más grandes del mundo. Hinduismo. El hinduismo es un sistema religioso politeísta originario de la India. Se estima que su origen se remonta hacia el año 1750 a.C. Esta religión no tiene un fundador ni posee una estructura institucional semejante a la de las religiones monoteístas, ya que se trata de un conjunto de manifestaciones religiosas en vez de una religión unitaria. Budismo. El budismo nace en la India en el año 500 a.C. Su fundador, conocido históricamente como Buda. La práctica fundamental del budismo en todas las culturas es el camino que se traduce en una serie de mandamientos: visión correcta, aspiraciones correctas, no codiciar, no ser avaro, no tener ira, palabras correctas, no mentir, conducta correcta, no matar, no robar, vida correcta, no hacer nada vergonzoso, esfuerzo correcto, dedicarse a los fines adecuados, conciencia correcta, lograr la tranquilidad, concentración correcta, alcanzar la sabiduría. Judaísmo. Es la más antigua de las religiones monoteístas de difusión universal y la fuente de todas ellas. Fue anticipada al patriarca Abraham y revelada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 2, encontramos los cimientos del judaísmo. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. La esencia de la fe judía es la creencia en un solo Dios, creador, cuya unidad es indivisible e inmaterial. Islamismo. El Islam surgió en la península arábica en el siglo VII de la era cristiana. Su Dios es Alá, su profeta Mahoma, y el Corán es su libro sagrado. Una mezquita es un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica. El propósito principal de la mezquita es servir de lugar donde los musulmanes puedan reunirse para orar. Los musulmanes creen que el hombre existe como exponente supremo de la creación de Alá y que debe construir su destino.
Cristianismo. El cristianismo es una religión monoteísta que se basa en el reconocimiento de Jesús de Nazaret como su fundador y figura central. Sus seguidores creen que Jesús es el Hijo de Dios, así como el Mesías o Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, que murió para la redención de los pecados del género humano y que resucitó 3 días después de su muerte. Sus inicios datan de la primera mitad del siglo I de la era cristiana. De estas 5 religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son monoteístas porque adoran y rinden culto a un solo Dios. Por otra parte, el hinduismo es politeísta, rindiendo culto a varios dioses. Y el budismo es no teísta, puesto que no creen en ningún dios. Es muy importante hacer notar que de las 5 religiones mencionadas anteriormente, la que predomina en nuestro país es el cristianismo, la que fue fundada por Jesús, por lo que no podemos dejar de mencionar que como pueblo dominicano celebramos el nacimiento de este durante las fiestas navideñas, específicamente el 25 de diciembre. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Dios se hace niño y viene a habitar entre nosotros. Como ya sabemos cuáles son las religiones más grandes del mundo, ahora te propongo que investigues cuáles religiones son las más grandes de nuestro país.